Bueno, vamos a, vamos a tirar una raya en la libreta, en la hoja, a la mitad, a la mitad de la hoja, la línea del tiempo, así se llama, la línea del tiempo. Le ponemos a la mano izquierda, le ponemos año uno y a la mano derecha, al final de la línea, le ponemos año 2019 porque estamos en del 2019. Bien, entonces año uno a la mano izquierda. Aquí, eh, para esto lo hago para la mayor comprensión. eh, nos metemos un poco en la historia del tiempo. ¿Qué sucedió el año uno? ¿Qué fue lo que pasó el año uno? El año uno nació Jesús. El año uno nace Jesús. Así es que nace Cristo el año uno. Se comienzan a contar los años a partir del nacimiento de Cristo. Eh, Luego recorremos poquito el, el tiempo y nos vamos hasta el año 30. El año 30 comienza Jesús a predicar, comienza la predicación de Jesús. Eh, eh, y su predicación dura 3 años nada más. El año 33 muere en la cruz. Bueno, entonces el, el año 30 comienza a predicar. El año 30 invita a 12 apóstoles, 12 seguidores, 12 hombres que ya el Padre le había dicho que cuando viniera aquí a la tierra, bueno, que haría un grupo, una congregación. Entonces llama a sus 12 discípulos, a sus 12 apóstoles, para formar su grupo. En otras palabras, iglesia. ¿Por qué iglesia quiere decir congregación o grupo de personas? Eso quiere decir iglesia. Entonces, eh, el año 30 Jesús forma su grupo. El año 33 pues ya ese grupito que tenía Jesús los instruyó durante 3 años y pues ya cuando Él resucita y se va, se despide de ellos, les da la orden de que anuncien a todos, que enseñen a todos lo que Él dijo. Eso se llama evangelio o buena nueva, palabra de Dios. Entonces les manda que vayan a todo el mundo y enseñen lo que Él dijo. Eso está en Mateo 28, 19, 20. Y bueno, la iglesia que Cristo dejó, que Cristo fundó en el año eh, 33, ya sin Jesús físicamente presente, eh, comienza a predicar a Jesús. Eh, y durante esta partecita de aquí, entre el año 30 y 33, bueno, más bien el año 33, fue cuando hizo la última cena. El día jueves, en la noche, hizo la cena, su cena, eh, donde repartió el cuerpo y su sangre, su cuerpo y su sangre, eh, mostrando él vino y pan. Y como ya vimos, había dicho él que iba a dar su cuerpo y su sangre a comer. Aquí ya lo está cumpliendo. En el capítulo 6 de San Juan, ahí vemos que él les dijo que iba a dar su cuerpo y su sangre para la vida del mundo. Eh,
En otras palabras, bueno, aquí es como Dios nos trae la salvación comiendo el cuerpo y la sangre de Cristo, que con eso nos da vida eterna, como ya eh, veremos en el tema. Eh, entonces, así pasó. Bien, entonces la iglesia comienza a predicar el Evangelio de Jesús y eh, comienza a predicar desde el año 33, nos pasamos hasta la línea del tiempo, hasta llegar hasta el año 1520. Algo pasó el año 1520. El año 1520 sucedió algo. ¿Qué sucedió? Que pues un fraile, un sacerdote católico, se sale de la iglesia, tiene sus ideas, no está de acuerdo en ciertas cosas que había en la iglesia en ese tiempo, no soportó, no quiso someterse a la iglesia y fundó su propia congregación, hizo su propio grupo, su iglesia, en otras palabras. Recordemos que iglesia quiere decir grupo de personas, congregación. Entonces muchos lo siguieron y formaron entonces la primera iglesia protestante, la primera iglesia que se sale de la iglesia católica, la iglesia que Cristo fundó. ¿Cuáles eran las razones por las que se salió? Bueno, hay muchas. Ustedes vean en la película o los documentales de Martín Lutero y pues ahí se van a dar cuenta de cuántas cosas, por qué razón se salió. Una de ellas es porque en ese tiempo pues había ciertas anomalías en la iglesia. Había ciertas cosas que no estaban bien, que él tenía razón, pero que eso no era para que se hubiera salido de la iglesia, porque Jesús no quiere que estemos en otra iglesia. Jesucristo fundó solamente una. Y él dice que debemos soportarnos unos a otros y exhortarnos unos a otros. Él no soportó. Eh, entonces, pues se sale de la iglesia, funda su iglesia, su grupo de personas y ya lo siguen. Y bueno, tiene muchos errores él también. Uno de los errores tremendos fue que dijo que cualquier persona podía entender la Biblia porque el Espíritu Santo le inspiraba. Y debido a eso, bueno, esas palabras se hicieron muy populares en toda la gente que lo siguió y se salieron entonces pues de la iglesia y comenzaron a interpretar la Biblia por cuenta propia. Cosa que dice la Biblia que eso no es correcto, porque la Biblia nos dice otra cosa. La Biblia nos dice que aquella persona que interpreta la Biblia por cuenta propia se va a, a se va a distorsionar eh, la escritura. Eh, entonces, por eso es que pues no deben interpretar la Biblia por cuenta propia, porque no va a estar bien. Dice aquí en 2 Pedro 2:20, sépanlo bien, ninguna profecía de la escritura puede ser interpretada por cuenta propia. Y Martín Lutero dijo lo contrario. Dijo que cualquier persona podía interpretar la Biblia porque el Espíritu Santo le inspiraba. Ciertamente que el Espíritu Santo inspira, pero el Espíritu Santo mismo puso maestros en la iglesia para enseñar. Entonces, y también hay que acordarse que hay Espíritu no Santo que también puede inspirar. Entonces, pues por eso es que al decir esto él, bueno, mucha gente empezó a interpretar la Biblia por cuenta propia y de ahí pues comenzaron a salir más iglesias que no se sometieron a lo que decía Lutero, porque pues a ellos les inspiró el Espíritu Santo de otro modo, según eso. Y bueno,
pues son errores tremendos, y ahí empezaron a salir más y más, y empezó a infectarse de muchas sectas en el mundo, a tal grado que ahorita pues hay más de 50,000, y todos dicen ser la iglesia de Cristo, eh, y todos tienen diferente modo de interpretar la Biblia. Cada quien interpreta la Biblia como le da su gana. También dice aquí la carta del apóstol Pedro, también más adelante, dice así, en 2 Pedro 3, desde el 14, vamos a leerle 2, 3, eh, 2 Pedro, capítulo 3, versículo del 14 en delante, dice así: con una esperanza así, queridos hermanos, esfuércense para que Dios los encuentre en su paz, sin mancha ni culpa. Consideren que la paciencia de nuestro Señor es para nuestra salvación, como lo escribió nuestro querido hermano Pablo, con la sabiduría que le fue dada. Y ahora vamos a poner atención que dice aquí. E insiste sobre esto en todas sus cartas. Hay en ellas algunos puntos difíciles de entender, que los ignorantes y pocos firmes en la fe interpretan torcidamente para su propio daño, como lo hacen también con las demás escrituras. Así que, pues aquí vemos que se puede interpretar mal la Biblia para daño, les va a hacer mal. Dice como lo hacen también con las demás escrituras, no nada más con las cartas del apóstol Pablo. Entonces eso es lo que sucede. La persona que se sale de la iglesia católica interpreta mal la Biblia para su propio daño. Bien, volvemos otra vez pues al, al dibujito que estamos haciendo aquí. Entonces pues el año 1520 comienzan a salir las iglesias que no son católicas. De manera que nosotros vemos aquí en este dibujo pues como la Iglesia Católica comienza a predicar desde el año 33 hasta el año 1520. No había ninguna iglesia protestante, todo era una sola iglesia. A partir del año 1520 empiezan a salir eh, iglesias no católicas, protestantes. ¿Por qué se dice protestantes? Porque protestan, no están de acuerdo. Eso es. Entonces, pues sin embargo, ya sabemos que Jesucristo dejó solo una iglesia, lo dice la Biblia, Mateo dice 18, fundó una iglesia. Eh, entonces, pues con esto vamos a entender un poquito más el tema. Vamos a hablar del tema de la misa, adelante. Entonces Jesucristo, eh, el año 32 aproximadamente, fue cuando eh, pues dijo que iba a dar su cuerpo y su sangre. Capítulo 6 del versículo, perdón, capítulo 6 de del Evangelio de San Juan, y pueden ver todo esto, ¿no? Y ya después, el año 33, el Jueves Santo, eh, instituye la Eucaristía, o sea, la Santa Misa o la Cena del Señor, o fracción del pan, se le puede decir de muchos modos. Bien, entonces con esto entendemos un poquito. Vamos a entender un poquito más este tema.